En el 16 de febrero aproximadamente fui desafectado de la unidad de bomberos Sexta como jefe de titular de la unidad de bomberos Sexta, donde pasó a prestar, quedó como jefe el subinspector, el oficial Pérez Horacio, ¿sí? A quien le deseamos mucha suerte. Sí, y yo actualmente me encuentro usufructuando el uso de licencia anual reglamentaria y a la espera de que se resuelva un recurso que presenté, sí, en su momento a la superioridad, ya que fui asignado como jefe de la unidad de bomberos de 28 de noviembre, ¿no es cierto? Por cuestiones por ahí familiares, netamente familiares, ¿no es cierto? Se me hace imposible viajar todos los días de acá a 28. Es mucho el trayecto, la familia ha decidido quedarse acá en la localidad, ¿sí? Porque ya tienen su actividad y uno eso lo entiende. Sí, como yo también comprendo que mi carrera, digamos, en la institución tiene estas cuestiones de traslado y demás, a lo que no reniego, ¿no? Pero bueno, presenté un recurso para ver si demostrar de que no existe una negativa para cumplimentar un traslado, sino que estoy solicitando que se contemple la posibilidad de estar más cerca, de que yo pueda estar más cerca de mi familia, ¿no? Para no estar mucho tiempo fuera de la casa, tan lejos para estar constantemente por ahí asistiendo a mis hijos, bueno, a la familia más que nada, ¿no? ¿Cuáles han sido los argumentos que se han esgrimido para hacer efectivo este traslado? Ninguno, o sea, en lo personal nunca me notificaron de absolutamente nada. Sí, jugaban de palabras que una cosa a otra, hablo, me refiero a mis superiores, ¿no? Del escalafón bombero. Me llama mucho la atención algunas cuestiones, ¿no es cierto? Porque dentro del primer recurso que yo hago efectivo a la superioridad, en la contestación se manifiesta que se hizo una exhaustiva examen, evaluación sobre mi traslado. Y yo no recibí la visita absolutamente de nadie, de ningún superior, nadie vino a hablar conmigo, nadie vino a hablar con mi personal o con los vecinos para tener una idea de campo, cómo trabaja uno, cómo se desarrolla uno con el personal, ¿no es cierto? Entonces quiero entender que esa evaluación se hizo desde un escritorio nada más. ¿Tendría algo que ver con este sumario que se había iniciado el año pasado y que de alguna manera parecía querer entorpecer el crecimiento en su carrera profesional? Yo hoy lo digo con toda la firmeza que puedo tener, ¿no? Que sí, que tiene que ver con diferencias personales, o sea, diferencias profesionales que lo llevó, algunos superiores lo han llevado al plano personal más que otra cosa, por una cuestión de que nosotros comunidad, ustedes fueron fieles testigos de todos los crecimientos que hicimos, toda la relación que teníamos con las instituciones, las otras instituciones acá de Truncado, por ahí los proyectos que veníamos teniendo, alcanzamos casi el 90% de todos los objetivos que teníamos nosotros digamos, en una planificación objetiva de 3 años. Por eso habíamos pedido un cuarto para finalizar y concluir con un destacamento acá en Truncado que tanto hace falta. Uno lo habla desde el punto de vista profesional y tiene esa cuestión de pertenencia, ¿no? Ese sentido de pertenencia por nuestro pueblo, por ahí, que uno lo viene. Yo me fui a estudiar en el año 98, 99 y recién en el 2013, 2014, el 2014 fui asignado como un oficial dentro de la localidad, ¿no es cierto? O sea, siempre estuve afuera y uno iba, venía por la familia y demás, ¿no es cierto? Y iba viendo los diferentes cambios, las diferentes cosas necesidades que uno tenía, ¿no es cierto? Yo creo, te digo hoy, Yamil, que sí, que estimo y creo totalmente que esto se llevó a un plano, a diferencias personales, que nunca hubo una evaluación exhaustiva, nunca hubo un mínimo reconocimiento por parte de los superiores para con nosotros, ¿no es cierto? Aquel medio de comunicación que lo entrevistó en ese momento le preguntó si se había notado un cambio. Y desde su postura trató de minimizar todo el trabajo que hizo el personal de la unidad sexta, ¿no es cierto? Minimizar. Y yo te puedo decir que si podés preguntarlo también, ¿no es cierto? En otras destacamentos de bomberos o unidades de bomberos de otras localidades, ¿cuál de todas las que conforman o integran la zona norte, por así decirlo, zona norte, zona centro, zona sur, lograron por ahí el objetivo que tuvimos nosotros en su momento, ¿no es cierto? Por ejemplo, te puedo hablar del ingreso de personal que nos costó mucho, nació de ahí el cuartel, costó, pero nació y se logró incorporar no solamente el personal al cuartel, sino las otras dependencias policiales de la localidad también.
Eso nació en el cuartel y nadie puede decir lo contrario, ¿no es cierto? Nació ahí, el ex intendente que estuvo en la reunión cuando nació ese curso con el anterior jefe de policía, ¿no es cierto? La flota vehicular que nuestro equipo de trabajo, el que era equipo de trabajo nuestro en Truncado, de la Sexta, ¿no es cierto? Nuestros oficiales, ellos lograron pintar, por ejemplo, 4 vehículos en 2 semanas. ¿Sí? Para unificar la flota de vehicular, que todos tengan el mismo color, el mismo plateado, o sea, era darle un sentido, todo tiene un sentido, el porqué. ¿Recibió algún tipo de visita en este último tiempo, justamente de quienes tal vez son los responsables de poder supervisar justamente lo que tiene que ver con la dependencia? No, la realidad es esta, que no, me llama mucho la atención, que por eso te hablaba yo del tema de que han llevado una diferencia profesional al plano personal por una cuestión de que el superior que debía por ahí de alguna manera defender nuestro trabajo, hacer el primer reconocimiento, porque nos felicitó muchas veces dentro de puertas adentro del cuartel, ¿no? Que fue la persona que vino a generar, digamos, el traspaso del mando, ¿no es cierto? De él dependen varios cuarteles de esta zona norte, ¿no? Era la primera persona que tenía que haber hecho la evaluación en la comparación del crecimiento de cada unidad. Te digo que no hemos recibido, digamos, ni siquiera esto de decir, no, se trabajó bien y habría que continuarlo, ¿no es cierto? Al contrario, hizo un paso al costado como desligándose de su responsabilidad, ¿no? Y bueno, entiendo y certifico todo lo que yo venía diciendo, todo lo que venía manifestando, ¿no es cierto? Yo en su momento recibí hasta como términos intimidatorios de este posible traslado, ¿no es cierto? Y yo lo informé por escrito en su momento. Pero bueno, aparentemente tengo razón a veces cuando yo manifiesto que resulta ser un club de amigos, ¿no es cierto? Y que uno tiene que por ahí nadar en contra de la corriente con una estructura que está ligada de esa manera, ¿no? Pero me basta con lo que saben los jóvenes de bomberos que hicimos. Ellos estuvieron siempre a la par, nuestros oficiales, nuestros vecinos, porque en su momento cuando esto salió en los medios de comunicación hubo mucho apoyo de los vecinos de Pico Truncado y a los que le agradezco mucho, sí, mucho apoyo de los comerciantes, viste, mucho apoyo de la familia que siempre está por ahí, siempre está presente de una o de otra manera. ¿Viste? Entonces, de los superiores no hemos recibido visita alguna y reitero, por eso se me hace que la evaluación con nuestro trabajo se hizo desde un escritorio y no desde el campo, como que tendrían que haber, creo yo que tendrían que haber hecho, capaz que estoy equivocado, pero creo yo que tendrían que haber venido, haber evaluado, haber mirado, haber entrevistado a nuestro personal, haberle preguntado, che, ¿cómo trabajan con este tipo, con este jefe, con este oficial? ¿No es cierto? Para recién llevar adelante viste, concretar esto que venían anunciando de sacarme, ¿no es cierto? O sea, tranquilamente me podrían haber dicho, hiciste un buen trabajo, queremos que hagas el mismo en otro lado. Pero no estos juegos de palabras, esto de tratar de dejarlo mal a uno por diferencias, ¿no es cierto? Yo creo que tuve razón en su momento. Tengo razón y mantengo lo que digo, ¿no es cierto? Mantengo lo que digo. Creo que es un buen lugar, es una buena unidad, tiene mucho trabajo y que por ahí tenemos que, los que tienen la responsabilidad de evaluar los traslados del personal subalterno, primero tienen que hacer un trabajo de calle para evaluar, ¿no es cierto? Para consensuar, para saber, para conocer. En ningún momento me preguntaron si tenía familia, si no, si mi esposa trabajaba, si qué edad tenían mis hijos. O sea, hay cosas que son básicas y necesarias para poder empezar a conocer a los efectivos, ¿no es cierto? Siempre nos reímos y hacemos una comparación. Cuando nosotros nos equivocamos, muchos te caen encima, muchos te prejuzgan, ¿no es cierto? Manifiestan su concepto, ¿no es cierto? Pero se olvidan de la otra parte, ¿no es cierto? Que cuando haces por ahí algo bien, muchas veces esperás el mínimo reconocimiento y nosotros, gracias a Dios, lo hemos tenido del personal y de los vecinos de Pico Truncado.